De acuerdo. Este software es un software que lo hizo el ingeniero Quispe. Se puso en uso por los años 2000 hasta el 2006, 2007, y con muy buenos resultados. Y entiendo de que algunos continúan y otros los mejorado, obviamente, ¿no? Este sistema, bueno, aquí las plataformas son son muy antiguas, ¿no? El Visual Fox, que ahora ya no se usa mucho, ahora ya tenemos plataformas mucho más amigables, más accesibles. Mire, es tan antiguo que antes era pues el ARINFO, el ARView, ¿no? Son las herramientas, ahora ya tenemos otras plataformas, incluso de arquitectura libre, como el QGIS, ¿no? O son sistemas ya más amigables, ¿no? Entonces aquí la idea podría ser en migrar a un sistema mucho más sencillo, ¿no? Pero la lógica es la misma, o sea, la forma como lo digamos es el lenguaje, pero la lógica sigue siendo la misma. Y se basa pues en los sistemas de información geográficos, ¿no? Que hay una modelación directa, hay una modelación relacional, y usamos obviamente un lenguaje de programación para poder transmitir o trasladar toda esta problemática a un sistema de gestión. Y ahí están los componentes del sistema, ¿no? El padrón de usuarios, un plan de cultivo, la parte hidrométrica, las necesidades hídricas, la programación de riego, los monitores de tarifas, la infraestructura, son los componentes que nosotros hemos ido desarrollando, que es la lógica justamente de toda una adecuada gestión de un sistema de información en riego, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, plan de cultivo, podemos las necesidades hídricas de los cultivos, ¿no? Partimos de las necesidades, pues, de los famosos KC, ¿no? KC del cultivo, determinar las características hídricas. Esto nos va a permitir, pues, hacer todo un seguimiento, o perdón, una cuantificación de la demanda de agua, que es básicamente, al final lo que queremos nosotros es hacer un balance entre demanda y oferta, ¿no? Y que nos lleve, pues, a una demanda volumétrica, y establecer pues ese mecanismo de control de justamente la entrega de esa agua, ¿no? Pero, a ver, vayamos, eso es solamente para tener una idea de que el sistema uno puede entrar a cualquier parte de él, ¿no? El padrón de usuarios, lo que nosotros vimos al inicio, ¿no? Un padrón de usuarios que tenga una base gráfica, una base catastral. Y en este caso, la base catastral venía del Proyecto Especial de Titulación de Tierras, del PET. Esta base catastral fue adoptada, fue adquirida por nosotros, en ese entonces era Intendencia de Recursos Hídricos, y trabajamos sobre esa fase catastral, ¿no? Eh, Obviamente hubo una actualización de esa información, las parcelas van cambiando de dueño, van adicionándose, van disminuyendo en tamaño en función a las particiones que se hace. En función, es un manejo normal, un normal de las... Estoy emitiendo más colegas, por favor. Ese es un trabajo normal que se tiene que hacer, y que lo asumió por ese entonces la Autoridad Nacional, los primeros años de la Autoridad Nacional del Agua, a través de los RADAS, ¿no? De los RADAS, y obviamente ese padrón catastral nos definía, pues, podríamos hacer consultas, reportes por comités, comisiones. Aquí creo que es una vista por comités. Comisión de regantes, acá está. Por comisión de regantes, ¿no? Y dentro de cada comisión podría, pues, hacerse por sectores o por comités, ¿no? Acá hemos seleccionado un padrón de una sección, de un sector determinado. Al final nos da, pues, un listado del padrón mismo,
En fin, creo que eso es una forma muy importante de tener actualizado pues este padrón y cómo se debería manejar. Y luego el plan de cultivo, el plan de cultivo y riego, y tenerlo justamente ya consolidado y definido a través de un balance hídrico, ¿no? Entonces, el balance hídrico no es más que la suma y resta de lo que necesitamos con lo que tenemos. Entonces, lo que tenemos es la oferta, la disponibilidad del agua. Y esta disponibilidad del agua está basada en registros históricos de caudales, a un porcentaje de disponibilidad, de probabilidad de disponibilidad. Podemos establecer esto. Manejábamos también un sistema de información hidrológico. El sistema de información hidrológico no era más que un pequeño sistemita que nos permitía hacer unas proyecciones de ofertas de agua. Entonces, la parte de los usuarios a través de la Junta nos definía pues la demanda del agua con su declaración de intención de siembra, se hacían los cálculos de demanda de agua, esto es el sistema de información. O sea, la parte hidrológica con la parte de riegos, veíamos si la disponibilidad era mayor que la demanda, entonces no había problema, había agua, aprobábamos el plan. Pero si la disponibilidad podría ser ligeramente igual o ligeramente mayor, también podríamos decir, bueno, ¿sabes qué? En previsión hacemos algunas cosas, ¿no? Veamos reducción de áreas, cambio de cultivo, o modificar los calendarios de siembra para poder sacar en el mejor momento que haya una mejor disponibilidad y volvíamos a correr el sistema, ¿no? Entonces, este es algo muy importante. Y en cuanto a la disponibilidad, como le mencionaba, acá está los dos sistemas, ¿no? El sistema de información hidrológico y el sistema de información en riego. El sistema de información hidrológico ya, este es como una especie de resumen, ¿no? O sea, nos da pues justamente la oferta, el sistema de información en riego nos debe dar la demanda y hacemos todo lo que hemos dicho en la parte anterior. Para la elaboración del plan de cultivo, pues, esa era una declaración de intención de siembra que partía, pues, de un formato de plan de cultivo, se hacía trabajo de campo. Ahora lo que podemos hacer, jóvenes, es de que vayamos con el celular, vayamos con un celular y poner un app que podamos captar la información en campo, ¿no? Para captar la información en campo, registrar el usuario, incluso le tomamos la foto, le ponemos allí y podemos hacer un pequeño sistema, un aplicativo que nos pueda decir, o sea, cuál es la intención de siembra. Y es más, eso lo podemos ahora asociar a vuelos de imagen, a imágenes satelitales o vuelo de dron para poder captar la información tanto a nivel de parcela como con el app, como a nivel mayor con vuelos de dron. Entonces tendríamos aquí el, perdón, ya ese llenado de ficha que antes lo hacíamos manual, lo podríamos automatizar, registrar todas las fichas llenadas en el campo, en el CIR, y este es un mapa que podríamos generar, ¿no? Ahora hay sensores remotos que nos dan la posibilidad de poder, en función al espectro del luminoso de cada cultivo, poder definir qué tipo de cultivo. Y esto lo podemos automatizar. Jóvenes, los sistemas tecnológicos han avanzado mucho. Ahora yo creo que es mucho eh, más versátil hacer todo esto, ¿no? Es cuestión de decisión. Y les voy a decir de aquí por qué no hacemos todo esto, ¿no? Acá está un reporte del plan de cultivo y riegos. El- Al final queremos un listado como el que vemos aquí, ¿no? Que es lo que tenemos para una determinada comisión de regantes, los tipos de cultivo, los rendimientos esperados, el número de predios, las áreas sembradas y un volumen de producción probable, ¿no? Que nos pueda definir después llevar a costos. ¿Ok? Este es el padrón de usuarios, el plan de cultivos. La parte de hidrometría es importante. En la parte de hidrometría hay que ver pues toda la red hidrométrica, ¿no? Porque
Una vez que ya tenemos toda esta información, obviamente hay que controlar, hay que medir, ¿no? Y para eso tenemos que tener pues toda una red de medición, una red que nos permita pues decir los volúmenes, los caudales de agua por cada sector y cómo se están utilizando, ¿no? Entonces, y esto es importante, esta necesidad de establecer estos puntos de control, puntos de medición. Las necesidades hídricas ya las vimos hace un momento, ahora vemos la programación de riego. La programación de riego, que obviamente tiene que haber un rol, una distribución por cada sector, ¿no? Ver los roles de riego, los momentos de aplicación del agua, en quién va a regar primero, cómo va a regar, en qué tiempo va a regar. Y miren, podemos ir un poco simulando cómo es el movimiento de esas aguas en un periodo determinado, ¿no? Y al final, el documento para mí clave, importante, es justamente esas órdenes de riego, ¿no? Esas órdenes de riego que nos debe decir, pues, el usuario en qué momento, qué área se va a regar, en qué momento va a empezar y cuándo va a terminar su riego. Eso es fundamental. El monitoreo de la tarifa también es importante. El monitoreo de la tarifa para saber quiénes son, vamos a ver. Acá en la parte primera teníamos un listado donde decíamos a las personas que no se le iba a a dar el riego por problemas de temas de morosidad que se presentaban, ¿no? Y por último, la parte de infraestructura, ¿no? La parte de infraestructura es importante, hacer un levantamiento de la información de la parte de infraestructura de riego. Poner acá esto que era importante para nosotros, justamente cuáles son los puntos de captación, los puntos de entrega por cada bloque de riego, en fin. Este es algo que nos consolida un sistema de información en riego de esta manera, ¿no? Entonces, jóvenes, yo creo que es importante considerar un sistema de información, obviamente para poder gestionar pues la aplicación del agua de riego, que es un tema que ahorita está de verdad muy suelto, ¿no? Y quiero compartir con ustedes, esto es la parte teórica que nos llevó pues a comprender un poco la necesidad de tener un adecuado manejo del agua en las comisiones o en los valles que me tocó administrar por los años 2000 a 2005, que fueron los valles de Nepeña, Casma, Guarmey. Y quiero compartir con ustedes justamente un poco, perdón, por favor. Compartir con ustedes un poco esas vivencias. Esas vivencias. Esta es una presentación que hice en un Prezi antiguo. Ahora ya el Prezi que uso ya es otra versión, pero bueno, lo que quiero, aquí está la historia que hicimos en más o menos 3 años de gestión cuando estuvimos como administrador de Chute Riego. Miren, así son las casitas de este lugar de Nepeña. Son casitas eh, muy sencillitas, con un material, ¿cómo se llama?, propio del lugar, porque hace calor en Nepeña, no sé si conocen Nepeña. De esta manera, pues, los predios vecinos, ¿no? Pero esto era algo que cambió la lógica en este lugar. O sea, cuando llegamos nosotros el año 2000, la Comisión de Regantes tenía un local como este, pequeñito. Era más o menos una sola habitación de 3,5 metros por 4 metros, más o menos, ¿no? Una sola habitación, un cuartito. Y ahí tenía todo, pues, ¿no? Y tratamos de decir, bueno, hicimos algo con la comisión, en ese entonces presidida por mi amigo Roberto Mendoza,
un señor, un agricultor, un agricultor. Entonces, ¿qué es lo que hicimos primero? Hicimos una pasantía a Cañete. Entonces, cuando me encargan, pues, yo asumo la administración de distrito de riego, digo, lo primero que hago es investigar en qué parte del mundo usan el agua de una forma más racional. Y di con un documento que creo que se los he compartido a ustedes. Y luego mi segunda pregunta fue, ¿en qué parte del país están gestionando mejor el agua? Entonces me entero que en Cañete se gestionaba mejor el agua. Y justamente organizamos un viaje a Cañete. Acá está mis amigos, los dirigentes de la comisión. Está don Roberto Mendoza, que ya no está con nosotros. Parte de sus directivos, su personal técnico. Y nos fuimos a Cañete. Aquí está parte de mi equipo. No está la foto completa, pero habían dos mesas. La mesa de los directivos, porque fuimos un grupo regular, ¿no? A ese viaje y fuimos a una de las comisiones de usuarios de Cañete, la comisión de regantes, Canal Viejo Imperial. Eh, en primer lugar, sorprendido fue porque primero que había un camionetón afuera de la comisión el local de la comisión parecía un banco. Y nos dieron ingreso justamente, aquí estoy yo ya hace algunos años, y acá está mi amigo, hicimos una simulación de hacer un pago de tarifa, ¿no? Y parecía la ventanilla de un banco, pues, ¿no? La ventanilla de un banco, y fuimos al auditorio para que nos explicaran un poquito qué cosas se había hecho, ¿no? Y acá estamos nosotros, pues, ¿no? Acá está el suscrito, acá está mi amigo Roberto, acá está, creo que esta señorita trabajaba la parte de tesorería, presupuesto, acá está parte de mi equipo, ¿no? Eh, Rubencito, te llamo después, estoy en una reunión, ¿ya? Ya, ya, ya. Ya. Y aquí está pues, parte de todo el equipo técnico con el cual viajamos, ¿no? Y nos explicaron qué es lo que habían hecho. Pues, y miren ustedes ahí, esos mapitas que yo les estoy mostrando, ¿no? Cómo organizamos aquí, pues, la parte de los usuarios, el ingeniero que estaba a cargo del sistema de información en riego, ¿no? Y luego, lo que es importante, cómo estaban las cobranzas, las eficiencias de la cobranza, el nivel de morosidad, ¿no? Porque esto era un ejemplo de cómo podríamos tener una organización de este tipo, ¿no? Acá es como parte también de mi equipo, los directivos, y viajamos a ver un poco la infraestructura, ¿no? La infraestructura en este valle tan importante. Aquí estamos en la visita de la infraestructura hidráulica, ¿no? Y despidiéndonos fue que esto fue el inicio de todo ese cambio que se hizo en esta comisión de regantes tan importante como la de Nepeña. Entonces, una vez que ya regresamos a Nepeña, entonces nos dimos cuenta de que teníamos una gran deficiencia, era la parte de infraestructura. No teníamos compuertas, no conocíamos los medidores, ¿no? Entonces, si no teníamos compuertas, ¿qué teníamos que hacer? Colocar compuertas, pues, ¿no? Entonces hicimos un pequeño proyectito en ese entonces con la Intendencia de Recursos Hídricos y, y logramos colocar compuertas a nivel de la Comisión de Regantes, principalmente de Nepeña, em, varias por canales, por sectores importantes, ¿no? Lograr colocar estas compuertas que si uno tiene el control en la distribución, porque las compuertas es básicamente para distribución, ¿no? Abrir y cerrar. Entonces, eso era la acción que teníamos que realizar. Entonces, lo primero que establecimos fue un proyecto de instalación de compuertas, ¿no? Y acá nos supervisaban incluso la adecuada
aplicación, ubicación, colocación, ¿no? De las compuertas, ¿no? Entonces, este era un momento de supervisión que teníamos. Luego, ok, la primera parte fueron las compuertas. La segunda parte era, pues, teníamos que medir. Y miren, jóvenes, particularmente nosotros cuando salimos de la universidad sabemos de que existen medidores de agua, hacemos, eh, ¿cómo se llama? Cursos, incluso para poder establecer, pues, cómo diseñar un medidor de agua, ¿no? Pero que lo hayamos hecho, no lo habíamos hecho nunca. Entonces, aquí teníamos, hicimos un proyecto entonces de instalación de medidores. Y era un tipo RBC, es un medidor muy sencillo, simplemente se ve la sección del canal, entramos más o menos rectos, eh, libres para poder poner estas estructuras, ¿no? Eran, y una vez que teníamos una sección más o menos de ese tipo, colocábamos la estructura y colocábamos una regla lineométrica. Entonces esa regla era tabulada y era construida para las condiciones de ese medidor, ¿no? Entonces simplemente cuando íbamos nosotros veíamos la regla y eso ya teníamos una tabla y lo llevábamos a caudal. Ya no necesitábamos hacer pues la pruebita esa del flotador ni nada, ¿no? Si no teníamos una estructura especial para la medición. Simplemente era lectura de regla y llevarlo a caudal, ¿no? Y colocamos una serie de medidores por cada lugar de la cuenca, ¿no? Varios medidores. Entonces, y como ven también nosotros ya por gestiones nosotros teníamos una camioneta antiguaza y nos dieron, pues, por el trabajo que estábamos realizando, hicimos una adecuada gestión y nos dieron, pues, una camioneta 0 kilómetros. Ya teníamos un medio para poder hacer una mejor gestión. Entonces, y obviamente era necesario, pues, las supervisiones de parte de los niveles, en ese entonces, de intendencia, ¿no? Los niveles, y venían a ver lo que hacíamos, y no solamente no nos supervisaban a nosotros, supervisaban lo que estábamos haciendo en las juntas de usuarios, ¿no? Acá estoy yo con la ingeniera que nos iba a supervisar y le explicaba, ¿no? Qué cosa era lo que estábamos haciendo, ¿no? El- miren el ambiente ya donde ya trabajábamos, justamente en la Comisión de Regantes de Nepeña, que había, con lo que empezamos a hacer, mejoró notablemente. Compraron su local, compraron su terreno, construyeron, de manera muy rápida. Eso significa que cuando las cosas se quieren hacer, se hacen, pues, ¿no? Y aquí estamos, incluso, aquí está mi amigo Ismael García. Él lo nombro en este momento porque él era uno de los gerentes de una de las empresas más grandes de agroindustrial en este valle, la empresa Agroindustria San Jacinto. Y nosotros teníamos aquí que tomar una decisión. O nos ordenábamos con 10.000 usuarios, o nos ordenábamos con 10.000 usuarios que tenían 3.000 hectáreas, o nos ordenábamos con un ¿Por qué usuario, lo pidieron, brother? ¿Por qué eres así tú? o nos ordenábamos con un usuario que tenía 10.000 hectáreas, ¿no? Entonces, esa es estrategia, amigos. La estrategia que usamos acá fue justamente eh, focalizarnos, ¿no? En lugar de tratar de organizar a 10.000 usuarios que tienen 3.000 hectáreas, nos organizamos con un usuario que tenía 10.000 hectáreas, que era la empresa San Jacinto, ¿no? Y allí fue donde establecimos la primera red hidrométrica, las compuertas, las estructuras de medición, para poder tener todo un, una propuesta de hidrometría y de medición de caudales para que en función a eso se pueda ordenar el tema de la tarifa, ¿no? San Jacinto tenía pues una deuda antigua, ¿no? Muy antigua,
y nunca se pagaba, nunca tenían la voluntad de pagarla. Entonces, pero bueno, eso era pues la parte inicial, y le explicábamos acá, la supervisora llegaba un poco, y mire quién explica el sistema, lo explica el usuario, no estamos explicando nosotros, ¿no? Aquí está el que habla, acá está el gerente de la junta, Tobías Aguirre, aquí está el gerente de producción de la empresa, ¿no? O sea, era un equipo muy comprometidos aquí con lo que se iba a hacer, ¿no? Aquí estamos reunidos con la parte de supervisión, y obviamente teníamos aquí los inicios de un grave problema que se estaba dando en- ¿cómo se llama? En estas zonas. Acá está el canal Chinecas, y acá había un proceso de invasión de tierras que las autoridades no querían ver, ¿no? Aquí fuimos a hacer la supervisión también a Chinecas, y veíamos pues en el desierto que se estaban instalando cultivos, y no había pues eran invasiones, invasores, ¿no? Invasores, y justamente aquí era justa la invasión que se estaban dando, terrenos seriazos, simplemente aquí con el presidente de la comisión, ¿por qué con ellos? Porque ellos, la principal necesidad que tenían ellos era el agua. Y le pagaban al proyecto Chineca, ya el canal se había construido hasta Nepeña, y le pagaban al proyecto Chinecas pago adelantado, estimados amigos. Como ellos tenían tanta necesidad de agua, se pagaba pues una dotación de 15 metros cúbicos por segundo durante 15 días, por decirte, ¿no? O sea, esto se llevaba a volumen de agua, se aplicaba el módulo de tarifa, y se pagaba pues adelantado, ¿no? Pero cuando esperábamos el agua, simplemente de los 15 metros cúbicos por segundo llegaba un metro cúbico por segundo. Entonces, ¿qué pasó? 14 se lo iban robando. Y se lo iban robando, miren, a lo largo de todo el canal, con esos sifones preparados para poder robar. Y miren, eran instalaciones que recién, por esos años 2003, 2004, empezaban a aparecer pues en esta pampa de Chinecas, ¿no? Eh, Hacían tomas clandestinas. Era en realidad pues muy complicado, perdón. Muy complicado esto, ¿no? Y esto ahora simplemente, ahora ya es imposible ordenarlo, porque si antes era cultivos de este tipo, casitas así, ahora ya son fundos inmensos, ¿no? Pero siguen en la informalidad, ¿no? Bueno, otro aspecto que también consideramos que era importante era fortalecer las capacidades tanto de los personal que trabajaba en las comisiones, en las juntas, hasta de la misma empresa, ¿no? Y por eso es que organizamos, miren esto, hicimos un centro de cómputo para poder hablar sobre el CIR. Está basado pues en un sistema de información geográfico, ¿no? Entonces, para comprender un poco eso, teníamos que estudiar un poquito pues, el sistema de información geográfico, ¿no? Y acá está el gerente, miren, el gerente de Agroindustria San Jacinto, acá está el técnico de la comisión, el técnico de la junta, acá están nuestros capacitadores, acá está Alex Agurto, que ahora está trabajando conmigo en el proyecto de modernización de la gestión de recursos, acá está Helder Markey. Helder ahora es un gran profesional, justamente especialista en estos temas de gestión. Y a propósito, voy a hacer que Alex les dé una charla sobre el sistema de información geográfica, el uso del GIS en la gestión de los recursos hídricos. ¿A ustedes les gustaría tener una capacitación de ese tipo? Sí, Sí, por supuesto. Claro, profesor, claro. Ya, él es un excelente profesional. Justamente su primer trabajo de Alex es, al salir de la universidad, es justo conmigo, ¿no?
Y han pasado, pues, ¿cuántos años? Estamos hablando de 2000, han pasado 2003, han pasado 17 años. Ahora lo he vuelto a jalar para el proyecto donde estoy y obviamente con con un mayor conocimiento. Es uno de los referentes que manejan acá, pues, los sistemas de información, los GIS, y adecuados a la gestión de los recursos hídricos. Él también es docente, enseña el uso del QGIS. Sí, voy a hacer algo simpático con ustedes. Voy a hacer un pequeño curso para ponerlos ahí hacer un curso de este tipo ya, pero específicamente para la gestión de recursos hídricos. Bueno, así como capacitamos a los técnicos, a los profesionales, entre nosotros, también capacitábamos a los dirigentes. A los dirigentes era importante que ellos entiendan qué se estaba haciendo, por qué se estaba haciendo, ¿no? Y este es Alex, justamente. Ahora es ya los años no pasan en vano, incluso para mí y para todos, ¿no? Aquí con la parte con el técnico de campo, viendo pues los resultados del sistema de información. Aquí yo le estoy dando una charla, no solamente a dirigentes, sino a la población en general, de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, ¿no? Y establecimos un proyecto de ordenación de recursos hídricos. Ese proyecto de ordenación tenía varios componentes. Uno era operación y mantenimiento, ¿no? La operación y mantenimiento ya teníamos información mucho más registrada para la parte nepeña, proyectos de mejoramiento de canales también hicimos, limpieza de drenes, limpieza de canales, fue nuestra principal labor que teníamos que hacer allí. Luego, el famoso SIR, pero el SIR ya a nuestras condiciones, automatizando el manejo del agua, ¿no? Ya nuestro padrón de usuarios, padrón de usuarios, pero ya de la parte nepeña, y era nuestro, ¿no? Era nuestro padrón de usuarios, pero ya de la Comisión de Regantes Nepeña. Pues aquí estos son nuestros datos, esto ya es otra información, estos son las comisiones regantes, acá están nuestros sectores, Carbonera, Caicay, El Pueblo, Guaraico Alto. Cuando le digo estos nombres me trae pues tantos recuerdos, amigos, de las cosas que hicimos y cómo lo hicimos, ¿no? Ya la información aquí de la Junta de Usuarios, este es el nivel de toda la Junta de Nepeña, más consolidado, hicimos nuestro plan de cultivo y riego, este es el plan de cultivo, lo que les mencionaba, cómo hay que establecer ese balance. Ya el plan de cultivo nuestro, básicamente, ¿no? De nuestros sectores, cómo lo hicimos. También los colores que definimos, los mapas por cada sector, ¿no? Y también, obviamente, nuestra distribución de agua, Aquí lo que les mencionaba, no riegan, estas partes no riegan porque obviamente no están al día en sus tarifas, ¿no? Entonces, eso era algo que teníamos que definir en nuestra programación del riego. Aquí está, pues, la gente que no riega por diferentes motivos, algunos porque no tenían cultivo y otros porque no habían pagado, ¿no? Entonces, y eso llevado pues aquí orden de riego, pero ya de nuestro sector, jóvenes, por eso esto es lo que yo les digo. Este documento para nosotros es fundamental. Esto consolida, y si lo da un sistema, consolida todo. Consolida el, el orden que tenemos que tener, ¿no? Aquí están pues los momentos de cuando se hacía la planificación del riego, los usuarios venían temprano, ¿no? El inventario de infraestructura de riego también teníamos un módulo completo de esta infraestructura, ¿no? En fin, y por eso es que, estimados jóvenes, pudimos hacer un cambio muy, muy importante. Miren este local. Eso ya indicaba el cambio. En ese entonces todavía no tenían camionetas, pero aquí motos, por lo menos antes no había ni motos, ¿no?
Jaime Castillo está pidiendo el ingresar. A ver, un ratito. Mm, no me había dado cuenta, disculpen por favor. No. E incluso, miren, hasta se dieron el lujo de tener una puerta, pues, con el logo de la comisión tallada, ¿no? Eso sí no lo había visto en la comisión de regantes de Cañete, pero acá eso fue la nota distintiva, ¿no? Entonces, esto, a manera de una vivencia, eh, que estos sistemas funcionan, estimados jóvenes, amigos, funcionan. Lo que hay que hacer es tener la decisión primero de que haya la decisión o la voluntad del dirigente. Luego que haya el conocimiento de la autoridad, de lo que tiene que hacer, qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer. Entonces, este es fundamental, porque si no hay ese conocimiento de qué cosa tenemos que hacer, obviamente por más voluntad que pueda, a lo mejor nos quedamos en buenas voluntades, ¿no? Opiniones, jóvenes. ¿Qué dice Alberto? Sí, ingeniero, estaba viendo todo el plan que había hecho y más que todo el de la colaboración, creo, con la gente, con los usuarios, ¿no? Es muy importante, como siempre lo ha recalcado y yo también lo pensaba así, ¿no? Entonces, si vemos los resultados de trabajar junto con la gente, ¿no? Con los usuarios, con los agricultores, ¿no? Una buena experiencia, ingeniero, es para nuestro trabajo, para futuros trabajos, ¿no? Siempre hay que implementar a la gente, igual siempre escuchar a los demás bajo, siempre igual con los profesores, el que tenía dice que a veces mucho más sabe uno de el portero que a veces que el gerente, ¿no? Porque el portero, por él pasan todas las dificultades, al portero le cuentan todo lo que está pasando. Y a veces o sea, la gente, el que uno menos piensa, ahí están de las soluciones. Sí, sí, es cierto. Y, y miren, hay un mensaje, a ver, para no seguir solamente hablando yo, Roxana, ¿cuál sería alguna reflexión de esta experiencia, por favor? Sí, ingeniero, justamente todo lo que estamos tratando en clase se los he comentado a la junta directiva de la comisión de usuarios y están muy entusiasmados y justamente la próxima semana vamos a tener una reunión, ya pasando todas estas fiestas, para ver cómo nos organizamos e implementamos todo lo que es el recorrido, la distribución, el control del agua. Una reunión directivos y también justamente con el tomero, el recorredor y el repartidor de agua, porque es necesario, ¿no? Ahorita, bueno, ahorita todos estamos felices porque tenemos el agua de avenida, pero el asunto es cuando tenemos agua de estiaje, no nos alcanza el agua. Así que, bueno, nos vamos a organizar para ese fin. Gracias, Roxana. Y sí, justo, y ya le invité al ingeniero Johnny Aida para la próxima sesión. Él va a dar un poco su experiencia de cómo lo está haciendo. Y Roxana, a lo mejor si gustas, invita a un directivo de alguno de tus directivos para que esté en la próxima clase, ¿no? Y que Ya, vea un poco, ingeniero. claro, para que vea un poco la experiencia de Chancay Guaral, el trasvase que ellos hacen, por lo que tú dices, ¿no? Ahorita en agua de avenidas no hay problema, pues, ¿no? Pero el problema es en los meses de agosto, septiembre, octubre, o agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Que no hay agua y ese problema que no pasan por los de Chancay Guaral porque ellos tienen almacenada el agua en el techo de la casa, o sea, en la parte alta de la cuenca, ¿no? Entonces eso es algo que es importante, ¿no? Elizabeth, ¿qué nos dices, Elizabeth? Bueno, profesor, la verdad es algo muy impactante, ¿no? Bueno, porque hay ciertas irregularidades en en ese tema. En mi caso, yo no tengo esa oportunidad de trabajar con regantes o no, pero la primera oportunidad que tendría para
en el trabajo sería conversar, sería dar estas opiniones que mis compañeros también dan, ¿no? Y motivarlos nosotros conservar más el agua. Casi acá en la sierra no mucho sufrimos del agua, ¿no? Bueno, en lo que es la cordillera negra se siente también estiaje, pero en la cordillera blanca no, porque siempre el agua es permanente, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos el agua permanente, no vemos ese problema, pero en lo que es la cordillera negra en tiempo de estiaje sí se ve ese problema, ¿no? Y ahí sería ir a dar unas capacitaciones a las comunidades y sugerirles estas opiniones, tanto pues, de mi compañera Milagros, de mi compañera Lice, ¿no? Y estoy aprendiendo nuevas cosas, ¿no, ingeniero? Gracias, Elizabeth. Y aquí lo que tú me dices justamente me hace recordar la experiencia que nos contó Milagros sobre Israel. Y días después hicimos bueno, me pidieron que facilite, perdón, un conversatorio internacional donde estuvo, bueno, no recuerdo el nombre en este momento del funcionario israelí. Y él agradeció, este funcionario no es israelí, es un funcionario que tiene ya 30 años viviendo en Israel, él es argentino, eh, y está a cargo ahorita de la empresa como Sedapal acá en Perú, ¿no? Hay una empresa de saneamiento de agua potable en Israel, él está a cargo de esa empresa, y él agradecía a Dios haber puesto a Israel en un lugar de tanta escasez. Porque eso, y habló que el año 48, por ejemplo, ellos tenían una dotación de agua de solo 10 litros persona día. Jóvenes, ustedes se dan cuenta de esos 10 litros persona día. Nosotros tenemos 200, 250, hasta 300 litros persona día en nuestras casas. Agarramos, mientras uno de nuestra familia se baña, otro está regando, otro está limpiando la casa, ¿no? Entonces, en las casas lo único que hacemos es abrir el caño y tenemos cientos de litros por persona a día, ¿no? Que en promedio son 200, 250. Y él decía de que el año 48 ellos tenían solamente 10 litros persona a día. Y que gracias a esa necesidad, justamente desarrollaron un concepto importante, que era no la cultura del agua, que ahora queremos que sea un concepto básico. Ellos crearon la cultura de la necesidad, ¿no? Y gracias a esa cultura de la necesidad, desarrollaron ciencia y tecnología. Y pues ahora son uno de los países pioneros en los temas de riego presurizados, ¿no? Porque esa necesidad los obligó. Y Elizabeth, lo que tú nos dices es exactamente lo que pasa pues, en nuestras condiciones. Como tenemos el agua en abundancia, no le damos ni un valor. No le damos ni un valor. Pero es diferente, por ejemplo, en el valle donde está Milagros, en Chavimochi, en donde hay empresas agroindustriales que el agua la valoran un montón, pero la valoran porque la necesitan para su parte productiva, pero no le dan el valor económico real. Porque el agua tiene un valor insignificante, aún así que se le considera muy importante, monetariamente tiene un valor insignificante, ¿no? A diferencia de Israel, que tiene el costo del agua para, para consumo humano, es igual que el costo del agua para cualquier actividad productiva. O sea, tiene el mismo valor, ¿no? Acá no. El agua en las casas, acá, pagamos agua, definitivamente, pero el poblador del cerro que no tiene acceso al agua paga el doble o el triple del agua que el poblador de la ciudad paga, ¿no? Y si lo llevamos esto a términos monetarios para la producción agrícola, es ínfima. Milagros, ¿tenemos un valor real, por ejemplo, del agua para la agricultura? Nosotros, bueno, yo en mi presupuesto para el año
de agua es de $800 por hectárea. Ese es mi presupuesto de agua. De esos, de hecho, que no siempre llego a gastar los 800, está en un promedio de 600 a $750 por hectárea. Claro, pero ese es el agua promedio de manejo del fondo, pero no es el pago que se le va a hacer el tema de la retribución, tanto a la organización como al Estado. El costo del agua real que tienen que pagar es ínfimo, no milagros. El costo que estamos hablando, los $600 por hectárea o hasta 800, es con toda operación y mantenimiento. Entonces, esto incluye el tratamiento del agua. Pues sabemos que el agua de Chavimochic viene pues completamente turbia, incluso barro. Entonces, hay que hacer tratamiento con productos floculantes, coagulantes, hacer mantenimiento a las pozas, maquinaria. Entonces, ese costo está incluido con la operación y mantenimiento, pero no es la retribución. La retribución me parece que llega a ser, no sé si al 50%, porque sí es amplia, ¿no? Ajá. Claro, claro, es que justamente esa retribución es lo que y esto en Chavimochic, pero hay valles donde simplemente es ínfimo, ¿no? ¿Qué es Lisette a ese tema que estamos? De ahí, por favor, habla Rubén Aguirre. Ingeniero, disculpe, le escuché un poco entrecortado lo de mi compañera porque la señal está un poco baja. Pero Ya. bueno, en Sí. general, lo que pude entender, bueno, según lo que pude escuchar, primero, ¿no? Con referente a lo que nos mostró la experiencia de Ñepeña, es excelente. O sea, el cambio que hubo la diferencia, el cambio es grande, ¿no? Y todo se puede, con gestión, con empeño, con voluntad y con todo el trabajo que realizó, sí se pudo. Entonces, eso personalmente me da una idea, más ideas, me da una visión de los trabajos que se pueden realizar para mejorar, ¿no? Futuras condiciones, ¿no? De ese tipo. Gracias, Lisette. Rubén, ¿qué nos puede decir, por favor, de estas experiencias? ¿Qué comentarios te trae a colisión, no? Bueno, ingeniero, a lo que estaba exponiendo, a lo que es acerca de, de cómo ordenar con los softwares, bueno, es bonito tenerlo, ¿no? Para poder mm, llevar una relación de todos los usuarios, de cómo está usándose, ¿no? Qué cantidad y lo que son los pagos también, ¿no? Y de esa manera se debería trabajar. Ahora cuando vas a las municipalidades siguen trabajando con lo que es sistema antiguo, ¿no? Con papeleos y cuando pides alguna información, ya ¿cómo se llama? Ya se perdió las informaciones y esa parte creo que es muy actualizado con los softwares, ¿no? Claro, Rubén, y ahora pues el uso de nuevas plataformas, nuevos software nos facilita, ¿no? Por ejemplo, en esos años no conocíamos, particularmente yo, el WIAD, ¿no? Y el WIAD es un sistema de gestión justamente para determinar estos balances, ¿no? Los balances hídricos. No lo usábamos, ¿no? Ahora tenemos unos sistemas de gestión y la necesidad de instrumentar la cuenca es importante, o sea, generar información, también también es algo que tenemos que ir trabajando, ¿no? Jaime Velázquez, ¿qué nos puede decir Jaime? Gracias, Rubén. Bueno, ingeniero, es muy importante, digamos, digitalizar la información, ¿no? Ahora pues contamos con ArcGIS, hay muchos software que nos puede facilitar bastante, ¿no? Antes no tan amigable eran, digamos, el ArcView que me comentan los amigos que trabajaron, pero ahora que contamos con los softwares, como le indico, ya son muy amigables, ¿no? Sí, en la sierra todavía no manejamos, digamos, la información así como usted está mostrando.
En la ciudad nos falta trabajar bastante, ¿no? A nivel de comisiones, sí que requiere un poco de bastante tiempo de hacer trabajo en el campo, pero es muy interesante tenerlo en digital. Claro. Sí, Profesor, Jaime. Sí, dígame, Demetrio. este, sí, comentando, muy interesante, ¿no? Para poder controlar la distribución del agua en las organizaciones de usuarios, ¿no? Pero en la experiencia que pudo tener profesor en aquellos años que me dice el año 2000, 2001 o 2, creo, ¿no? Sí, Sobre 2000 Ñepeña, al 2005. sí. Tuvo también algunas reuniones con el PSI, porque tengo entendido que el PSI inició un programa también de, digamos, de ordenamiento, ¿no? De las 5 rutinas que son a través de la Junta de Usuarios. Implementaron un programa que era el CIRIC, no sé si lo escuchó, si digamos, pudieron también ellos abarcar muchas juntas, ordenando, ¿no? En esas 5 rutinas. ¿Hubieron algunas reuniones con ellos, intercambiaron de repente algunas experiencias, profesor? Sí, 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 justamente el PSI empieza con su programa hacia el año 2003, creo, ¿no? Nosotros ya habíamos avanzado y claro, le facilitamos toda la información, el padrón, todo lo que teníamos, ¿no? Y se llegó a instalar, ¿no? Instalar estos sistemas. Y el CIRIS, ya me has hecho recordar, sí, era uno de los sistemas que se puso a nivel de la Junta, ¿no? Pero ese doble mensaje también a veces se dificulta, pues, ¿no? Porque o el CIR o el CIRIS, en fin, al Ujú, final claro. ni uno ni otro, ¿no? Porque lo que tiene que tener justamente es continuidad estas propuestas, ¿no? Y creo que yo he regresado ya años después y no están usando ni el CIR ni el CIRIG, no están usando nada. ¿Sabes por qué, Demetrio? Porque en el desorden se pasa todo, pues, ¿no? En el desorden pasa los negociados del agua y el agua genera mucho Claro, dinero, así es. mucho dinero genera el agua. Entonces ahí entran directivos, el dinero se va a otros lugares y aparecen estos negociados, estas, de verdad, autoridades pues que no les interesa para Claro. nada y lo que uno que quieren es tener pues ganancias ilícitas, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa. En un sistema, no, pues un sistema tú ya sabes cuánto ingresó al sistema, Claro. cuánto se tradujo en tarifa, en retribución, en fin, y tienes un control. Y eso es obviamente algo que no les conviene, pues, a estas personas, ¿no? Por eso si me preguntas si se están usando, no se está usando, pues, porque esto significa control, esto Ujú. significa un adecuado manejo, esto significa inversión. Y las evidencias de la inversión están ahí. Por ejemplo, para hacer esas compuertas, tiene un costo, un costo. Llegamos a colocar algo de 600 compuertas. Los sistemas de medición, esos medidores, inicialmente hicimos algo de 60 y después colocamos como 200, algo más de 250 medidores, ¿no? O sea, porque genera toda una malla hidrométrica, ¿no? Y eso obviamente hay que invertir, ¿no? Y la inversión sale pues del mismo presupuesto, de la misma recaudación, ¿no? Eh, por eso, sí, yo le decía de que esto es un tema de un binomio importante, la autoridad y el directivo, ¿no? Y en esos cambios de autoridades, y más ahora que ni siquiera el agua de riego es un tema de control para nadie, entonces, aquí es el negociado, pues el jolgorio del agua en las organizaciones de usuarios, ¿no? Y Sí, lo que quería agregarle también, profesor, es, por ejemplo, en las organizaciones de usuarios, a veces al personal técnico se capacita, ¿no? A los directivos en lo que es la gestión, en la distribución del agua, pues participa la parte técnica. Pero cambian de directivos, por ejemplo, vienen las elecciones de los nuevos directivos y vuelven a cero, ¿no? Entonces, ahí es un doble trabajo nuevamente que hay que empezar con los nuevos directivos a sensibilizarlos, a capacitarlos, igual al personal técnico, ¿no? Ahí quizá de repente un poco se podría normar quizá esa permanencia de la gente que ya es capacitada en una organización, ¿no le parece?
Sí, pues, pero desgraciadamente pasa, pues, ¿no? Y nos pasa en todos los proyectos que hacemos, ¿no? Los cambios de persona, los cambios directivos, pero no es malo, ¿sabes? Porque al final yo también para mí era un problema, pero yo creo que no. Simplemente sale una persona, pues, y ya tiene todo un bagaje de conocimiento, más informado, y que ellos sean incluso una especie de voceros en su organización, en su actividad normal que hacen, ¿no? Entonces yo creo que esto va sumando. Y cuando haya cambios hay que hacer, ¿no? Por eso yo les puse ahí como tarea básica, ¿no? Ese fortalecimiento de capacidades que hay que hacer pues a los directivos, primero al personal técnico, luego a los directivos y también a la población, ¿no? Para que puedan estar informadas de lo que se viene haciendo, ¿no? A los directivos, porque ellos son pues el que pone la voluntad del que se tiene que hacer. Nuestro personal técnico, porque ellos son los que materializan las ideas y los proyectos que vamos a hacer. Y la gente, para que esté informada de lo que se está haciendo y pueda incluso exigir a sus autoridades y pedirle cuentas, oye, ¿cómo se está haciendo? ¿Qué se hizo de este proyecto? ¿No? Entonces, eso es importante. Lo que yo le mencionaba, creo que en una de las reuniones, de las presentaciones que hicimos, esos le llamábamos las medidas no estructurales que tiene que haber siempre presente en un proceso de este tipo, ¿no? Esa medida no estructural justamente es la parte de comunicación, la voluntad política, ¿no? Porque la parte técnica, Demetrio, es sencillo, nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Y si no lo sabemos, ahora ya tenemos la idea, ¿no? Entonces, por eso es importante estas maestrías, porque aquí pueden, que capten a los profesionales que han tenido la experiencia para transmitirlo hacia ustedes y que esa experiencia se transforme en conocimiento. Eso es. O sea, es porque aquí, si yo no se los comparto a ustedes, yo lo único que tendría son datos de lo que hice o una historia bonita, ¿no? Pues yo no quiero que sea una historia bonita, yo creo que esta experiencia se transforma en conocimiento. Y se transforma en conocimiento cuando ustedes captan la idea y lo adecúan a sus actividades. Y ahí recién es conocimiento. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es justamente trasladarle una experiencia, trasladarle alguna información para que ustedes lo puedan transformar en conocimiento, ¿no? Roy, ¿qué nos dice? ¿Cómo está Honduras por allá? Buen día, compañero. Bueno, aquí en el caso de la parte de gestión es bien complicado, debido a que los entes que regulan la parte de protección, ya sea de cuencas o en la parte productiva, ellos no establecen plataformas para poder registrar los datos que se encuentran en campo. Entonces, para uno como estudiante se le complica al momento de una investigación y poder dar a conocer los datos que realmente existen, porque de nada sirve tener una buena gestión si no se establece eh, ya algo fijo, ¿verdad? También, si la gestión no es sostenible, entonces nada se está haciendo. Claro, tocas un aspecto que es fundamental y que es un poquito lo que nos dice Elizabeth, pues, ¿no? Es que tenemos la cultura, que no es cultura, la cultura era abundancia. Entonces, como abunda todo, pues, pero pues, no estamos en Israel o en Qatar, ¿no? En donde tenemos la cultura de la escasez, en donde como todo es tan escaso, o sea, obviamente tienes que tener un control al milímetro de todo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un buen tema que tendríamos que analizar, que investigar, ¿no? Por lo que tú me mostraste, Roy, en tu trabajo encargado, que ustedes tienen mucha agua, ¿no? Incluso se están dando el lujo hasta de, bueno, usar más el agua subterránea, porque obviamente es de una mejor calidad, ¿no? Entonces, esa es la abundancia, pues la abundancia que se tiene, ¿no? Entonces, y tú dices muy bien, ¿no? Se adolece pues de data, de información,
para poder plantear algunas mejoras en los sistemas, ¿no? En fin, eso es algo bien interesante que nos está indicando. Jaime Velázquez, ¿qué dices? Jaime, ¿estás ahí? Sí, ingeniero, ya le mencionaba en antes. También, pero quería complementarle al respecto. A veces, Jaime Castillo es lo que nos falta hablar. Pero sigue, Jaime, sigue. Después habla Jaime Castillo. bueno, en cuanto a la gestión, todo ello, muchas veces al momento de hacer el padrón, cuando dices al usuario que del agua vas a pagar, entonces ellos a veces decretan sus terrenos con menor extensión y al momento de hacer el proyecto, cuando verificamos que realmente en el campo quizás está registrado como media hectárea y cuando hacemos el trabajo de campo registra 2 hectáreas, entonces todas esas irregularidades existen. Eso es justamente los negociados del agua que decimos, pues, ¿no? O sea, si lanzáramos pues todo un desarrollo con imágenes, simplemente aquí vamos al campo, vamos con el celular, vamos con la data ya cargada en el celular y decimos acá, bueno, ok, vamos a simplemente a corroborar, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Jaime Castillo, ¿dónde estás? Carol, mientras Jaime se reconecta, ¿qué nos puede decir? Sí, ingeniero, bueno, creo que lo que mostró se realizó una buena gestión, ¿no? Y se pudo ver el cambio en Peña. Después también me suena muy interesante el tema de crear un aplicativo que permita tener campo. No sé si están trabajando en ello o es una propuesta, ¿no? Sería una propuesta, Carol, de poder hacer a través de un app, tener un sistema de información en riego como el que planteamos, ¿no? Podría ser algo interesante que pueda desarrollarse, ¿no? En fin, Jenny, no sé si me escucha. Jenny, ¿puedo usar el chat? Sí, ya. Oh, Ya te digo, feliz año, Jenny. Recién escuchamos tu voz. pues, feliz año a todos. Espero que le haya pasado bien. Bueno, sí, ingeniero, justamente con todo lo que usted ha mencionado sobre la gestión y claro, no todo lo que ha hecho, por ejemplo, en Epeña, a mí me gustó mucho, ¿no? Que haya podido usted realizar desde un plan de cultivo, de siembra, capacitaciones, prácticamente han trabajado en un grupo y han podido quizás automatizar todo el sistema para que se pueda llevar han podido automatizar para que se pueda llegar a un bien, ¿no? Con todos, ¿no? Tanto en tarifa de agua, para hacer un buen pago y todo para las operaciones de mantenimiento. Hay una parte también, ingeniero, que me pareció interesante, esto de los padrones. Bueno, no sé si en todos los lugares se realizará, pues, ¿no? Lo del sistema, ¿no? Que usted que han aportado, ¿no? Bueno, algo así entendido, ¿no? Que han hecho, pues, cada lugar han tenido su padrón y con eso, pues, han podido, distribuir el agua, ¿no? Me imagino, y todas las áreas y... O sea, me pareció bien, ¿no? O sea, claro, yo tampoco no he trabajado en este tipo de cosas, pero me pareció interesante todo eso, ¿no? Más o menos nos da una visión para nosotros poder, dar a conocer más adelante, quizás en algún momento podemos llegar a trabajar y a tener una visión de qué podemos hacer, ¿no? Es interesante todo eso, ¿no? También esto del aplicativo que justamente mencionaba Carol, ¿no? Me parece interesante tener un aplicativo en el celular y llegar y decir, por ejemplo, un usuario qué tanto padrón tiene, cuánto de agua, o sea, todas esas cosas me parece muy interesante, ingeniero.
Claro, claro. Y ya que estás hablando de esto, permítame compartir algo que quiero, que es posible. Miren, nosotros, ahora en la planificación que estamos haciendo, hemos construido un sistema de información para hacerle un seguimiento a las actividades de la elaboración del plan, ¿no? Tenemos un sistema muy sencillito, pero muy potente. Déjenme compartir con ustedes. Ok, ven mi pantalla, ¿no? ¿Se está viendo? Sí, sí se ve, ingeniero. Sí, sí, sí. Ya. Sí se ve. Aquí tenemos el sigue plan. El sigue plan, acá tenemos, el sigue plan en realidad registra todas las actividades que realizamos a nivel en el proceso de elaboración del plan. Registra todas las actividades, ¿no? Aquí están registradas pues las sesiones de consejo, talleres, reuniones con los grupos técnicos, reuniones con los grupos territoriales, todas la reunión de personas que implique que sea parte del proceso de elaboración del plan, ¿no? Las reuniones que tenemos de coordinación, las reuniones que tenemos con el personal de Lima, ¿no? Y podemos después hacer un listado de las reuniones que hemos tenido, ¿no? Y es más, esta reunión, por ejemplo, si fuera parte de este proceso de elaboración de plan, yo agarro con mi celular, porque tengo acceso al Sigue Plan, y aquí puedo registrar en tiempo real en mi celular, porque es una plataforma que está en la nube. Puedo registrar esta reunión, por ejemplo, ¿no? Esta reunión fue, por ejemplo, para la elaboración del sistema de información en riego. ¿Quiénes participan? Participan para todos los que están aquí, ¿no? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿En qué tiempo fue? ¿No? ¿Hay algún documento? ¿Hay alguna foto? ¿Hay alguna imagen? ¿Hay algún acuerdo? ¿Un acta? Y todo se registra y lo ponemos en este celular, ¿no? Entonces, esto es como si fuera un app, ¿no? Y lo mismo, ahora la tecnología nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Nos permite desarrollar, por ejemplo, ese que le decíamos, la declaración de intención de siembra, ir con nuestro aplicativo, tener ya la data inicial cargada, simplemente agarrar el padrón, por ejemplo, tenerlo cargado, ¿no? Y decir, bueno, que usted, señora, su DNI, pone su DNI, y te debe dar los datos de su parcela. Y si no te da, significa que hay una desactualización de ese padrón. Y le dice, señora, por favor, acérquese a la oficina para con sus documentos de cambio, si usted ha comprado, o es una herencia, en fin, para que se le pueda actualizar su posesión, ¿no? Nosotros no le vamos no es un documento de conformidad ni nada, sino es el tema del agua, ¿no? Ok, entonces la señora vendrá pues con toda su documentación, ok. Pero si aparece, entonces, ok, aparece, le pone su DNI y aparece el predio, la ubicación, el área y todo lo demás, ¿no? Entonces, hay campos vacíos que van a aparecer ahí, deberían aparecer, ¿no? Que es el área que van a regar, van a sembrar, en qué momento va a sembrar, en fin. Y al final debe sumar, pues, de esas 3 o 4 hectáreas va a sembrar 1 de papa, 2 de frijol, en fin. Y listo, ya tiene su declaración de intención de siembra, ¿no? O sea, jóvenes, con esto, ¿qué les quiero decir? De que ahora la tecnología nos permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y al final, yo agarro, presento, pues ya salgo de este registro de actividades una vez que los tenga registrados, y voy ¿cómo se llama? Al listado de actividades, ¿no? Perdón. Y voy al listado de actividades del sistema y ya puedo tener aquí
el registro de lo que quiero, ¿no? Ahora, estos sistemas son bien sencillos de hacer, no son nada complicados, ¿no? No, al final quiero un pequeño reporte, quiero un reporte de esta última actividad, y me debe generar un reporte, ¿no? Cuándo se dio, justamente hemos tenido una reunión antes de que acabe el año, ¿no? La foto de rigor, las observaciones, quiénes fueron los actores claves, ¿no? En fin, esto es posible hacerlo. ¿Preguntas? Doctor, buenos días. Dígame. Un Robert. feliz año nuevo a todos los compañeros. Robert, buenas. Bueno, quería participar respecto a la ponencia que usted ha realizado. Bueno, yo estuve sacando una conclusión, bueno, por el tiempo que estuve también involucrado en el tema de gestión de recursos hídricos. Entiendo de que más antes, como usted ha expuesto, ingeniero, se ha estado trabajando, ¿no? Cuando todavía el Ministerio de Agricultura, antes de la entrada de vigencia de la 29338 de la Ley de Recursos Hídricos, era como un apoyo, ¿no? hacia las juntas de usuarios, ¿no? Cumplían ese rol de distribuir, de implementar instrumentos de gestión, ¿no? Entonces, creo que desde la entrada de vigencia de la Ley de Recursos Hídricos, eso ha sido dejado prácticamente, ¿no? por los operadores, ¿no? En este caso por las juntas de usuarios, ¿no? Y eso ha sido de que no ha permitido, ¿no? avanzar, un avance significativo en el tema de gestión integral de recursos hídricos. Entonces, creo que el Estado, a mi parecer, no debe dejar de seguir, ¿no? apoyando a los operadores, en este caso a las juntas, para que así de esa forma mejorar, ¿no? con más ímpetu, ¿no? en el tema de gestión. También se debe rescatar, ingeniero, creo que hay un compañero del PCI. El PCI ha estado haciendo una buena labor en el tema de capacitación y fortalecimiento a las juntas de usuarios, pero también Sí, Robert, te escuchamos. Tiene algún problema, creo, con su... O Jaime, ¿ya te puedes hablar, Jaime? Hasta que Robert creo que tuvo un problema con su... Jaime Castillo. Sí, ingeniero, buenos días y feliz año a todos, compañeros, ingeniero. Feliz año. Es interesante, ingeniero, lo que manifiestan los compañeros y también lo que nos mostraba usted. Yo creo que es una buena opción, ¿no? Lo que se está planteando, ¿no? Sería magnífico tener todo este sistema, estos planes para poder controlar el manejo y el uso del agua, pues, ¿no? Claro. Creo que nos permitiría ser más eficientes, pues, ¿no? Muy bien, Jaime. Bien, ya como una manera de resumen en todo esto, hay un aspecto que creo debemos considerar, el tema de la eficiencia de riego, mejorando la eficiencia de riego. Hemos visto ya cuáles son los componentes del sistema y tenemos un escenario actual. Y déjame dar un pequeño resumen de este escenario actual. Y miren, del año 92, en Brasil se llevó la conferencia de la Tierra, que se le llamó Cumbre de la Tierra. Desde el año 92 empezamos con ese tema del desarrollo sostenible, empezamos con el tema de la agenda, ¿cómo se llama? De la agenda del uso, ¿cómo le llamamos la agenda? Oh, se me fue el nombre. Bueno, una agenda. Y un capítulo de esta agenda era el capítulo de recursos hídricos. Y en este capítulo, que es el capítulo 18, justamente se habla del tema del tema de ordenamiento u ordenación de los recursos hídricos. Actualmente, la gestión del riego está en manos de los operadores.
y lo soltamos, ya decimos ya, ok, el tema del riego se encargan los operadores, ¿no? Robert se había salido. Y listo, se dejó en manos de los operadores el tema del agua de riego, la gestión del riego. La autoridad no incide en el tema del control del agua del riego, entonces está suelto. El Ministerio de Agricultura, ahora Ministerio de Desarrollo Agrícola, no tiene nada implementado, ¿no? No hay administradores locales, ahora ATDRs, ahora hay administradores locales de agua, ¿no? Pero no administran el riego. Y la eficiencia del riego se dice que está entre el 30 al 35%. ¿No? Pues ni siquiera tenemos estudios actualizados. Estos son datos del 82. No, nadie tiene una investigación de cuál es la eficiencia de riego, por ejemplo, para una determinada región, ¿no? Decimos nosotros que sigue del 30 al 35, y cuando hacemos los planes, usamos esa data antigua, ¿no? Y en resumen, ¿qué podríamos decir que esto, no? Que el uso del agua es un caos, pues, ¿no? El uso del agua, y más donde no hay sistemas regulados, como embalses, aquí riega el más prepotente, la cultura de la prepotencia, no es la cultura de la escasez ni de la abundancia, sino la cultura de la prepotencia, ¿no? Por lo que alguien llamó en una oportunidad la cultura combi. La cultura combi es esa, justamente la prepotencia, el maltrato, el grito, ¿no? Lo que impera, ¿no? El que más tiene es el más fuerte, ¿no? Y aquí se apela pues a esta frase que siempre estamos escuchando, los usos y costumbres, ¿no? El derecho consuetudinario. Y eso pues es una serie de mañas que están metidas allí, que cuando se habla pues de un orden, no, acá prima el usos y costumbres, ¿no? No existen roles de riego, o si los hay no se respetan, el agua es distribuida haciendo tradiciones o en función a pagos, ¿no? Se les pagan de manera oportuna, entre comillas, a los recorredores, a los dirigentes que hacen labores de distribuidores de agua. ¿Eso le suena como algo común o no? ¿Qué dice Roxana? Dirigentes que hacen labores de distribuidores de agua, ¿existe o no? Existía en la antigua directiva, sí había. Claro, había, ¿no? Y yo estoy seguro, si le pregunto a Elizabeth en Ancash, existe. Sí, eso sí existe. El dirigente es el que reparte el agua, ¿no? Las reuniones se hacen las mañanas, a las 5 de la mañana, y se pasa a repartir el agua para cada usuario. Claro. Y eso es algo que es pésimo, pues. El dirigente tiene un rol, tiene una labor que cumplir, y eso lo deben hacer los recorredores, distribuidores de agua, ¿no? Pero en base a un orden, ¿no? Porque lo hace porque aquí de alguna manera está implícito el tema del negociado del agua, pues, ¿no? El negociado del agua. Entonces, y la pregunta que nos hacemos aquí nos hacemos una pregunta. ¿Debemos continuar en ese estado de cosas o es necesario trabajar para cambiarlo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo dejamos así, que continúe? ¿O es necesario cambiarlo? Es necesario cambiarlo, ingeniero. Cambiarlo. Claro, todos podemos decir a una sola voz, cambiarlo. Pero, ¿qué tenemos que hacer para cambiarlo? Esa es la pregunta del millón. Tenemos que enfocar nuevas ideas. Nuevas ideas. Y justamente esta clase es un poquito eso, ¿no? Esas nuevas ideas, ¿no? ¿Qué debemos hacer para cambiarlo? ¿Qué debemos hacer para cambiarlo? ¿No? ¿Qué debemos? Quizá, profesor, involucrando a todos los, digamos, como le puede decir, a todos los responsables, ¿no? Que estamos pues en lo que es
ver por el uso eficiente del recurso hídrico, ¿no? Todas las instituciones, dirigentes, y digamos, y las empresas también, ¿no? O sea, tratando de, digamos, un poco sensibilizarlos hacia un cambio, ¿no? En cuanto a la distribución más eficiente del recurso hídrico, porque siempre sabemos de que en cualquier momento se van a venir casos, digamos, críticos, ¿no? En cuanto al recurso hídrico, pero no porque haya disponibilidad hídrica, pues, vamos también a hacer un uso, digamos, muy ya, digamos, descuidado, ¿no? Entonces, pienso que debemos sensibilizar a todos los, integrantes, ¿no? En lo que es este recurso hídrico. Claro, claro. Y tú has dicho una partecita, ¿no? Involucrar, sensibilizar, ¿no? Eso es importante. Y aquí, esto lo escribí hace algún tiempo en base a una noticia que escuché del gobierno chileno, que ponía como objetivo mejorar la eficiencia de riego a 60%. 60% es una revolución. O sea, nosotros tenemos 30, 35, llevarlo al 60% es una revolución. Y para eso, aquí, justamente basada en esa experiencia de Nepeña, escribí lo siguiente, ¿no? Primero tenemos que hacer cosas, investigar. Jóvenes, tenemos que investigar cómo se administra el agua en otros lugares, ¿no? Y ahí les puse, por ejemplo, no sé, véanlo, por favor, revisen lo que les comento, cómo el Silver Project de Arizona, cómo es que distribuyen el agua, ¿no? Y lo que nosotros hicimos fue eso, primero investigar, ¿no? ¿Cómo es que distribuyen el agua en otros sitios? Nos metimos a ese distrito de riego de Arizona, vimos el video, cómo que lo hacen, ¿no? Luego, focalizar nuestro accionar. Miren, nosotros teníamos tres juntas, 3 valles: Nepeña, Casma, Guarmey. Guarmey, un caos, estimados, un caos. Imposible de ordenar algo ahí. La prepotencia, la plata, en fin, ¿no? Casma, algo parecido. Y esa situación no ha mejorado, ¿no? Malos dirigentes, coimeros, una serie de cosas que ahí se daban, ¿no? En cambio, Nepeña, sí, había el presidente de la Junta, don Francisco, el presidente de la comisión, don Roberto, el tesorero, todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos focalizamos, pues, ¿no? Focalizamos nuestro accionar en la Junta de Usuarios de Nepeña, ¿no? Entonces, esto es importante, focalizar, porque empezamos en uno y esto es como un reguero de pólvora, ¿no? Vamos avanzando. Luego, aprender de otras experiencias, ¿no? Agarrar a los dirigentes, a sus líderes, a sus jóvenes, y ir a otros sitios para ver cómo lo están haciendo. Y bueno, en ese momento mi visión era un poco diferente, ¿no? Yo decía, vayamos pues a Nepeña, pero ahora yo me lo llevaría a Japón. Les juro que yo me lo llevaría a Japón, ¿no? Es que el mundo ya está globalizado, ya ahora es más sencillo. Haría algún contacto, tengo varios contactos, me los llevaría a Japón, a un grupo de dirigentes, lo más, con una mejor predisposición, y a jóvenes, que vayan un mes a ver cómo hacen sus sistemas de producción en Japón, sus sistemas de riego, ¿no? O sea, aprender de los mejores, ¿sí? Y eso haríamos pasantías. Y ellos serían los motores de cambio, porque ellos son los que van a estar convencidos de que con ciencia, tecnología, con orden se van a cambiar las cosas. Luego, prepararse para un adecuado control de las aguas, ¿no? Y aquí hay algo bien, bien claro, pues lo que no se mide no se conoce. Y si lo conoces y no tienes forma de controlarlo, ¿para qué lo mides? ¿No? Entonces, por eso hay que tener una red hidrométrica importante,
compuertas, medidores, ¿no? Entonces, sabemos, primero, saber qué exactamente cantidad de agua, qué cantidad de agua está viniendo, en qué momentos está viniendo, y luego, una vez que ya que midamos las aguas, tener compuertas, ¿ok? Entonces, tú abres y cierras compuertas, le pones un candado y sabes exactamente por esa compuerta está pasando 80 litros por segundo y se va a pasar durante 10 horas para un determinado bloque. Entonces, sabes exactamente cuánto de agua diste, ¿no? Luego, adoptar una estrategia de trabajo, ¿no? O sea, focalizamos, ok, ya hemos focalizado, vamos a trabajar Nepeña. Luego, lo que les mencionaba, ¿me voy a pelear con 10.000 agricultores o me peleo con uno? Entonces yo dije, bueno, me peleo con uno, pues, ¿no? Y nos ordenamos con uno que representa 10.000 hectáreas. Y después ya empezamos por algunas comisiones para poder ordenar al resto, ¿no? Entonces, esta vez es una estrategia. Luego de esto, una vez que ya tienes ese control, las instalaciones, la infraestructura para medir y controlar, estableces una red de medición, ¿no? Esa red de medición es fundamental, amigos. Hay que poner horarios, hay que poner responsables, y los responsables de parte de la junta, de parte de la comisión, de parte de la empresa, de parte nuestra, ¿no? Y salíamos y teníamos dos momentos o sea, 3 momentos, mañana, tarde y noche, ¿no? Y establecíamos, pues, listo, una red de medición. Pues sabíamos exactamente cuánto de agua se entregó durante el día. Listo, la red de medición. Y algo que es fundamental, estimados, compromisos, ¿no? Sentarse con la empresa, suscribimos un acta, esta acta tiene peso legal, y es más, a manera de los contratos lo registramos en registros públicos, y eso fue como una especie de contrato por el agua. Establecer bien clarito el compromiso, ¿no? ¿A qué me comprometo yo? La empresa se comprometía, pues, a pagar de manera oportuna su agua, y nosotros a entregarle de manera oportuna la cantidad y la oportunidad que se requiere. Listo, establecíamos un compromiso de trabajo, un contrato por el agua. Luego, lo que hemos hablado acá, implementar un sistema de información, ¿no? El sistema de información justamente que me permita gestionar la parte de la oferta, la demanda, tener un sistema de control, ¿no? Para poder decir, ok, vamos a hacerlo de esta manera y el documento final o orden de riego nos va a definir exactamente la cantidad de agua que se le ha dado a cada usuario. Y por último, el fortalecimiento de las capacidades. Jóvenes, fortalecer capacidades, ¿saben qué significa? El fortalecimiento de capacidades tiene 3 aspectos. Primero, mejorar tus habilidades, ¿ok? Elizabeth, por ejemplo, es buena en el sistema de información, entonces le voy a dar, pues, una capacitación fuerte en el QGIS, por ejemplo, ¿no? Para que pueda fortalecer lo que ya es hábil. Entonces, mejorar habilidad. Segundo es adquirir nuevos conocimientos, ¿ok? Elizabeth es muy buena en SIG, pero a lo mejor le falta temas de planificación, le falta temas de diseño de sistemas de riego, ¿no? Entonces, le damos nuevos conocimientos. Entonces, mejoramos habilidades, le damos conocimientos, y el tercero, que es el fundamental, que es el cambio de actitud. Ok, Elizabeth es muy buena profesional, tiene muy buenos conocimientos, pero muy calladita, ¿no? Entonces, la preparamos para un tema de oratoria, cursos de liderazgo, de coaching, en fin, ¿no? Entonces, con la idea de que cambie actitud. Entonces, de esa manera es los 3 aspectos que debemos trabajar. El fortalecimiento de capacidades. No solamente es dar un curso y decir, ya, ok, listo, ¿no?
Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora con ustedes es una especie de un cambio de chip, de fortalecer capacidades, básicamente, ¿no? Por eso es que les pido que hablen todos, porque me interesa escucharlos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? El fortalecimiento. Mira, esas son las acciones que creo que debemos realizar. Y estoy seguro que en base a eso, bueno, no estoy seguro, les digo esto porque esos fueron los resultados que logramos. Establecimos un pago volumétrico. Miren, en una cuenca que no tiene sistema de riego regulado lo hicimos. Las eficiencias de riego no las logré medir, pero hicimos un estimado posterior. Y estoy seguro que llegó a 50%. O sea, miren, de 30 a 35 llegamos a 50%. Y se puede llegar a más, ¿no? Pues tenemos un sistema de medición, de lecturas diarias, de precisión, y además ese pago volumétrico que fue importante para un nivel de financiamiento adecuado, ¿no? Porque lo que les mencionaba, la empresa pagaba así, y después pagó así. Fue un gol, ¿no? Y obviamente con eso financiamos los proyectos de mejoras de ordenamiento de recursos hídricos. El índice de morosidad, amigos, que estaba en 90%, 80%, 90%, se revirtió. Ahora estaba el índice de cobranza, o sea, que la gente pagaba, estaba por encima del 90, 95%, ¿no? Y justamente ese era un elemento que el PSI nos ponía para entrar a los proyectos de riego tecnificado, ¿no? Para poder financiar sus acciones de tecnificación de riego. Pero algo fundamental esto, que las organizaciones se fortalecieron con estos cambios muy fuertes en la infraestructura de riego. Ahí está, miren ese esquema, ese modelo de edificio que logramos construir en Nepeña, ¿no? Algo importante. Pero también, jóvenes, y esta es una recomendación ya para ustedes, es necesario investigar, focalizar, ver experiencias exitosas, prepararse, adoptar estrategias, establecer redes de medición, establecer compromisos, sistematizar procesos, fortalecer capacidades. O sea, eso, todo lo que está escrito arriba en una sola línea, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Y lo que le mencionaba, el binomio autoridad directivos, importante, pero con una visión. Hay que construir esa visión, jóvenes. Y cuando hablamos de tecnificar el riego, nosotros inmediatamente pensamos en riego por aspersión, goteo, exudación, en fin, ¿no? Pero las mejoras en la gestión, podemos mejorar la eficiencia, ¿no? Y podemos llegar tranquilamente a un más de 60%, ¿no? Si mejoramos, pues miren, no hemos hablado aquí de aplicación del agua, aquí hemos hablado de gestión nada más, ¿eh? Ahora, si a ese 50% que logramos le ponemos por lo menos el uso de sifones, estoy seguro que llegamos a 60, 65%, ¿no? Y bueno, y aquí está el enlace de todo esto que les he dicho, se los cuento aquí en mis palabras hace un tiempo. Yo se lo voy a compartir esto. Amigos, esto era un poco ya prácticamente lo que estaríamos trabajando ya como un gran sistema de gestión de recursos hídricos. Ahorita después va a ser ya la parte aplicativa muy específica. No sé si hay preguntas hasta aquí. Demetrio, hablabas tú hace un momento de lo que tendríamos que hacer. Ahí están varias cosas las que deberíamos hacer. Sí, profesor, está claro, ¿no? Que hay que hacer un trabajo bastante, digamos, arduo, ¿no? Para poder mejorar, ¿no? Creo que están todas las herramientas, nos queda pues que de repente nos llegue la oportunidad, ¿no? De poder estar al frente, digamos, de trabajos así con las organizaciones y de poder pues mejorar, ¿no? Lo que es el uso eficiente del recurso hídrico. Claro, claro, claro. Eso es. Y aquí está, mira, lo que le mencionaba hace un momento. Y aquí, este fue un artículo que escribí hace un tiempo.
está el escenario actual, el escenario que vivimos, ¿no? Íbamos hasta con la fiscal de Casma para ver los problemas del agua, que está un problema con la fiscal de Casma. Miren, esta movilidad es la que teníamos en esos años. Un carrito, creo que era un Suzuki, y que se paraba quedando donde muchas veces, y después ya nos dieron un 0 kilómetros, ¿no? Este señor era el gran negociante del agua, con su carita de yo no fui, y lo pongo aquí adrede. Mi amigo bueno, es parte del cambio que hicimos, pero sus negociados del agua, él hacía sus famosas bajadas y hacían sus negociados del agua. ¿Qué acciones realizamos? Investigamos, lo que les mencionaba. Investigamos el Salt River Project y aquí le está el video. ¿Se escucha? Sí, un poquito se escucha. Ya, eso se lo dejo para que lo escuchen ustedes. Luego focalizamos nuestro accionar en Nepeña, ¿no? Aquí estamos con la Junta de Nepeña, explicándoles lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Adoptamos estrategias, aprendemos de otras experiencias, lo que le mencioné, ¿cómo se llama? En Cañete, las fotos, ¿no? Nos preparamos para tener un adecuado control de las aguas, los proyectos de medidores, los proyectos de compuertas, adoptamos una estrategia de trabajo, ¿no? O nos peleamos con la azucarera o con todos, establecimos una red de medición, establecimos compromiso de trabajo, implementamos sistema de información en riego. Acá la forma como trabajamos, los resultados. Miren, esta es la foto de Nepeña, pero esta es la foto de la Junta. O sea, no se quedaron atrás. Locales muy bonitos, ¿no? En fin. Y yo quiero reflexionar en algo aquí. Hace un tiempo también le escuché un discurso a Steve Jobs, ¿no? ¿Saben quién es Steve Jobs, no? De Apple, ¿no? Steve Jobs nos decía la necesidad de unir puntos. En la vida a veces tú vas haciendo cosas que no sabes en qué momento vas a unirlas, ¿no? Y eso es lo que pasa en mi vida, y sé que en la suya de usted también. A veces hacemos cosas que no sabemos en qué momento las vamos a unir. Yo escribía artículos, escribía un blog, escribía una página, ¿no? Con la idea de que estas experiencias se conviertan en conocimientos para las personas, ¿no? Y ahorita siento que esos puntos que han estado sueltos se están uniendo a través de estos cursos. Porque ahora todo cobra más sentido, ¿no? Todo cobra sentido de eso que hicimos, por qué lo hicimos, por qué lo sistematizamos, por qué lo escribimos. Cobra sentido en la medida de que lo estoy compartiendo con ustedes. Para que esta experiencia se convierta pues en el conocimiento que queremos, ¿no? Entonces, por mi parte, de verdad, muy complacido de lo que podría hacerse, ¿no? Muy bien, jóvenes. Alguien que quiera, ahora sí tienen la palabra ustedes. Milagros, ¿qué nos dicen, Milagros? Bueno, yo por lo que estaba viendo, ¿no? Con toda la presentación que usted hace, me parece muy interesante la forma como se ha ordenado, ¿no? A veces es todo un reto llegar a un lugar tan complicado y lograr algo como lo que se logró, ¿no? Y a mí sí, yo estoy en comunicación con la señora Teresa, que es la gerente de la Junta, porque pensé que estaba más ordenado lo que nosotros tenemos. Pero sin embargo, no tenemos un sistema. Pero lo que me doy con la sorpresa es que no tenemos un sistema. Yo sé los usuarios, las hectáreas, pero no tenemos un sistema, ¿no? Lo que ellos me dicen que van a implementar recién un sistema
Lo único que como nosotros tenemos hidrómetros, ellos sí pueden pues tranquilamente ir a cada predio, tomar la lectura y en base a eso se hace el cobro de la tarifa, pero no hay un sistema. Entonces, lo que me deja a mí todo esto es que a pesar de que parece que ya estamos ordenados, no lo estamos. Hay mucho por hacer. Entonces, sí estoy tomando nota, ¿no? De todo eso y estoy en comunicación con la Junta preguntando dónde está el padrón de usuarios, dónde está eso, dónde está lo otro. Y me paran preguntando, ¿para qué lo necesita? Es que quiero saber, le digo, si tenemos un sistema, si no lo tenemos, cuándo lo vamos a implementar. Entonces, de repente uno como usuario no se da cuenta, no se da cuenta de cómo se está gestionando las cosas, piensa que todo está bien, pero resulta que falta mucho, ¿no? Entonces, este curso nos ayuda bastante. Gracias, Milagros. En realidad, pues, eh, un poco que me consolida ideas que yo tengo, ¿no? Simplemente es que adoptar un sistema de este tipo es adoptar un orden. Y adoptar un orden significa cortar muchas bollerías, ¿no? Entonces, eso es un hecho, ¿no? Pero, a ver con Johnny, no sé cómo lo están haciendo, Guaral, pero creo que sí, hay un orden. Entonces, lo voy a hacer que Johnny nos explique un poco esto y la próxima semana está invitado para hacerlo, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar, por favor, antes de culminar la sesión? Bueno, ingeniero, con toda la presentación del día de hoy, o sea, te da una amplitud de todo lo que uno debe hacer cuando quiere hacer gestión. Y bueno, el ejemplo yo creo que no solamente es para el caso de riego, sino para cualquier tipo de trabajo que tú puedas realizar. O sea, entonces, o sea, porque justamente yo en mi caso no estoy ahorita tan metida en riego, sino en otros temas, pero me da ahorita mucha idea de cómo podría trabajar o poder replicarlo, ¿no? De alguna manera a otros trabajos. Entonces es muy, muy interesante y te abre un poco más todas las ideas que puedes aplicar. Así que, bueno, es muy, muy útil el tema de este curso de gestión, ¿no? Sí, sí, y les mostré ahí el sigue plan, ¿no? Demetrio, ¿quieres hablar? Sí, profesor, para ya digamos, cuando las cosas están en orden, nos permite pues evaluar, nos permite ir mejorando, ¿no? Entonces, pienso que el trabajo sistematizado y digamos, con aplicación de software, todo, eso va a ayudar mucho al control del agua, porque yo he visitado muchas juntas, y he tenido la oportunidad de trabajar también en ellas y la verdad es que controlar el agua a veces no se abastan tanto el personal técnico como los directivos también que van ellos fiscalizando, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí los dueños del agua son pues los que están al frente de la parcela, ¿no? Que son los sectoristas, los canaleros o los tomeros, ¿no? Realmente allá hay pues un manejo muy, digamos, muy interesado de parte de ellos, ¿no? Se interesan bastante en querer distribuir el agua. Entonces, trabajos como esto realmente va a poner en orden. Y cuando hay orden vamos a poder pues darnos cuenta dónde están las fugas, ¿no? Dónde se van pues, los excedentes a veces del recurso hídrico, ¿no? Pienso que ese es un gran trabajo que se debe masificar en todo lo que es el Perú, ¿no? Porque el hacer un uso eficiente, pues eso va a mejorar mucho y quizá vender el agua con un propósito, ¿no? Para mejorar de repente la infraestructura, pero mal no, pues para que se vayan a otras manos en que realmente pues no se saca nada, ¿no? Claro, claro. Sí, Demetrio, esto es orden, pues, ¿no? Esto nos permite pues tener una adecuada gestión, ¿no? ¿Alguien más? Ingeniero. Roxana. Sí, para felicitarlo, ¿no? Porque esto de la planificación y ordenamiento no es nada fácil, ¿no? Nosotros lo hemos querido hacer y no es sencillo, ¿no? No es sencillo. Pero bueno, ya gracias a su trabajo, nosotros ya tenemos los lineamientos, ¿no? De unas pautas para seguir, para poder ordenar pues nuestra comisión. Y sí, lo voy a invitar a uno de los directivos y también sería interesante que la misma ingeniera de la Junta de Regantes pudiera asistir a la clase de la próxima semana. Por favor, siéntase libre de invitarla, ¿no? Y por mi parte, de nuestra parte, creo que de ustedes tampoco se sentirían incómodos, ¿no? Yo le pregunto a la clase también, ¿no?
Gracias. No, profesor, no, lo contrario. Vamos a ver lo que piensan también ellos. Muy bien, muy bien. Bueno, y a ver si nos queda para hacer algún foro, un foro del agua de aquí en unos días como parte de este curso, ¿no? ¿Les parecería invitar pues a algunos especialistas y ver un poquito este problema, ¿no? Bien, bien amigos, yo creo que ya hemos estado ya reunidos. Por mi parte, por favor, los invitaría a prender sus cámaras para tomar algunas vistas. Los que estén producidos como para aparecer en la foto, por favor. Muchas gracias, gracias una vez más. Desearles a cada uno de ustedes también un próspero año y estamos saliendo adelante con todo. Muchas gracias. Hasta la siguiente clase. La siguiente clase tenemos entonces una clase ya con la intervención de unos colegas y en el transcurso de la semana yo les voy a dar el trabajo, ¿verdad? Había quedado en darles el trabajo, ¿no? ¿Sí? Hasta el próximo sábado, amigos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Cuídese. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, ingeniero.